Bienvenidos. Estamos en el 10º mes y es importante que nosotros habíamos visto el libro de Juan, el capítulo 10. Entonces, Juan capítulo 10 dice: si no hago las obras de mi Padre, estoy hablando en el 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces, ¿cuáles son las obras del Padre? Estamos hablando del 9º mes. La obra del 9º mes, la obra del 10º mes, es la obra de Cristo Jesús. Y la obra de Cristo Jesús tiene un nombre porque tiene una acción. Y esa acción es que Cristo Jesús estaba en el templo. Pero después del templo, ¿quieres sentarte para saludar? Venga, sentate para saludar. Venga, salud. Y del templo estaba poniendo esa renovación. Y por eso nos quedamos en esa renovación del 9º mes. Y la pregunta es: ¿para qué la renovación del 10º mes? Y aquí lo vemos en el verso 37, que la obra del Padre continúa. El 38 dice: pero si yo las hago, aunque no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, vemos dos antecedentes. Por un lado, pues, eso es un mes de obras del 9º, y este mes de continuación de obras. Pero por otro lado, vemos también que es el mover de un espíritu. Entonces, ya vemos en función de las obras y en función del espíritu. ¿Para qué es el espíritu y para qué son las obras? Porque inmediatamente después de esto, mire, Cristo habla de las obras que hace y la gente habla de las cosas que se decían y de las cosas que se hacían, porque ya estamos en lo que sucedió después, es decir, ya estamos en el 10º mes, cuando en el verso 41 dice: muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, interesante, aunque Juan no hizo ninguna obra, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces, ahí es donde sopesamos todo ese espíritu para que este 10º mes, pues ahí vemos la obra incluso de ellos. ¿Cuál es la obra? La obra es hacer efectivo lo que hace efectivo el espíritu. Y el espíritu lo que hace es atravesar. Y muchos vinieron a él y decían que Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos de él creyeron allí. Es decir, muchos cruzaron. Pero la obra, ¿qué pasó? La obra quedó para que la obra continúe. Es decir, tenemos los que fueron con Cristo Jesús, tenemos los que se quedaron y tenemos los que caminaron y tenemos la obra. Entonces, en medio de todo esto es la obra es continuar, seguir caminando. Y por eso necesitamos entrar a la obra del 10º mes. Y en el 10º mes, pues tenemos que ubicarnos primero en el tiempo. El mes 10º. ¿Cuál es la obra del mes 10º? ¿Cuál es la principal obra del mes 10º? Así que la principal obra del Espíritu en el mes 10º se va alineando con los tiempos. Y vemos a un Cristo Jesús versus al 10º mes. Y vamos a ponerle, en todo esto, vamos a ponerle el sello que nosotros estamos aprendiendo a utilizarlo. El sello de la separación, el sello de la dividición. ¿Cuál es el sello? Si no tenemos el sello, ¿qué sucede? Si no tenemos el sello, tenemos fragmentos de la palabra. ¿Por qué? Porque la separación siempre va a producir división. Entonces, pero la separación que produce división, ya sabemos, esa es una obra que camina de diferente forma.
Es decir, el mes décimo, es decir, ahí están, usted ve divididos religiones, usted ve divididos calendarios, usted ve divididos tiempos, usted ve divididas familias, usted ve divididos ambientes, que eso es muy importante. Entonces, estos ambientes que van dividiéndose, usted los puede visualizar en su propia vida y desde el norte hasta donde nosotros creería yo, porque en Argentina es diferente, pero vemos que esa división cambia los ambientes. Entonces, todo esto sirve para cambiar los ambientes, porque mientras más frío, mientras más lluvia, el ambiente sí va a afectar al ambiente de la casa, va a afectar al ambiente de su corazón, va a afectar al ambiente de su memorial, al ambiente de su alrededor. Así que ese ambiente que afecta, tiene que mover también ese espíritu que tenemos en nosotros. Así que estamos en el mes de Tebet. Entonces, ahí tenemos que poner la separación. Viene el mes décimo y dice el mes de Tebet. Y ahora, claro, ¿qué es Tebet? Es un nombre babilónico. Y el mes décimo, en cambio, ¿qué es el mes décimo? Es un mes de Dios. Entonces, tenemos que aprender a utilizar la llave, como decíamos, y el llavero de todas estas cosas. Tebet o décimo mes. Pues Tebet y décimo mes vendrían a ser lo mismo, excepto que el uno es babilónico. ¿Ya? ¿Y qué significa? Ahora, ¿qué significa Tebet? Tebet significa hundimiento. Ah, interesante. Entonces, y el décimo mes, en cambio, el décimo mes que tenemos en la Biblia, en donde se confluyen todas estas cosas, tenemos en el ayuno del décimo mes. Entonces, vaya utilizando, vaya mirando en usted, vaya mirando en la casa del Dabar, vaya mirando el ambiente, vaya mirando en su familia. Décimo mes, hundimiento. Vamos por el lado, por el lado hundimiento, por el lado que no nos gusta, hundimiento. ¿Sí? ¿De dónde viene el hundimiento? El hundimiento viene de las lluvias. ¿Ah? Lluvias, hundimiento. ¿Las lluvias de dónde vienen? Las lluvias vienen de las aguas. Ah, interesante. De las aguas. ¿Y de las aguas de dónde vienen? Las aguas vienen de un ambiente. ¿De qué ambiente vienen? Las aguas vienen de un ambiente lodoso, de un ambiente impuro, de un ambiente menstruoso, de un ambiente antiguo, de un ambiente, de un ambiente, de un ambiente cíclico, de un ambiente estacionario, de un ambiente mezclado, de un ambiente de luz, de oscuridad, de sombras, de tinieblas, que no tiene definición. Entonces, alguno de estos antecedentes se ha movido, le ha llamado la atención, pues ni a dónde. Si está en Quito, si está lloviendo de esa manera, pues se unen todas estas cosas. Así que todas estas cosas, ¿qué tienen que hundirse? ¿Qué cosas tienen que hundirse? Pues tienen que hundirse un montón de cosas. Y resulta ser entonces, el décimo mes es un mes de hundimiento. ¡Puf! Ahí es donde usted tiene que utilizar, usted y yo tenemos que utilizar nuestra herramienta, nuestra separación. Separación no es lo mismo que división. Separación va del lado más bien de la dividición. Es decir, al hablar de separación tenemos que hacer ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mover el estaño. Ahora, ¿cómo se mueve? Eh, ¿Cómo se mueve el estaño? ¿Cómo se mueve la separación? ¿Cómo se mueve? Se mueve a través del espíritu. ¿Quién mueve la separación y el estaño? El espíritu. Y si mueve el espíritu, ¿quién mueve? Mueve Zorobabel, el hijo de Salatiel. ¿Sí? ¿Y quién es Zorobabel, el hijo de Salatiel? Le dejamos nuevamente, le tapamos un ratito a Zorobabel. ¿Quién mueve ese espíritu? Mueve la alegría. ¿Y por qué mueve la alegría? Porque la alegría lo mueven los tesoros. ¿Y de dónde vienen los tesoros? Los tesoros vienen del cielo. ¿Y qué se derrama del cielo?
los tesoros que vienen a través de la palabra. ¿Y cómo se llaman que los tesoros que vienen a través de la palabra, a través del Espíritu? Se llaman lluvia. ¿Y por qué se llaman lluvia? Porque son tesoros. ¿Y para quién son los tesoros? Para la respuesta, para los hijos. ¿Y por qué para los hijos? ¿Sea que tienen que mojarse los hijos? No, para que los hijos, ¿qué? Para que los hijos sean la respuesta, para que los hijos den la respuesta, para que los hijos no sean simplemente de boca, para que los hijos no sean, y ahí viene la división. Entonces, ¿qué tipo de hijos? ¿Hijos de Juan el Bautista? ¿Cómo eran los hijos de Juan el Bautista? Porque aquí vemos que tenemos a los hijos de Dios y a los hijos de Juan el Bautista. ¿Cómo eran los hijos de Juan el Bautista? Pues los hijos de Juan el Bautista hacían, o mejor dicho, decían todo lo que debían decir. ¿Pero qué hacían? No hacían lo que debían hacer. ¿Y qué es lo que no hacían? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron los hijos de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hicieron con las aguas? ¿Qué pasó con las aguas? ¿Qué pasó con los hijos de Juan el Bautista? Entonces, pregúntele a Cristo, ¿qué pasó? Y pregúntele a Juan el Bautista, ¿qué pasó? Resulta ser que Cristo Jesús se fue a las aguas de Juan el Bautista. ¿Y por qué se fue a las aguas de Juan el Bautista? ¿Por qué se fue? Porque Cristo Jesús tenía que ir a las aguas de Juan el Bautista. ¿Para levantar qué? ¿A qué tenía que levantar? ¿Sí? ¿Iba a resucitar Juan el Bautista? ¿Iban a resucitar los hijos? No. Tenía que levantar el espíritu de Juan el Bautista. ¿Y cuál era el espíritu de Juan el Bautista que tenía que levantar? El espíritu de Juan el Bautista que tenía que levantar era que sus hijos decían, pero no hacían. Entonces, ¿quiénes sí hacen? Los que manejan la separación. Entonces, en las aguas, ¿qué separó Cristo Jesús? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, todo eso en el 10º mes, a Cristo Jesús le encontramos en las aguas. ¿Ah? Y en las aguas, ¿qué está haciendo Cristo Jesús? Cristo Jesús está hundiendo. ¿Qué está hundiendo? Lo que hunden las aguas, lo que hundieron las aguas de Juan el Bautista. Pero las aguas de Juan el Bautista que hundieron, para uno sirvió para hundir, pero ¿para quiénes sirvió? Para levantarse. Entonces, resulta ser que por eso Cristo Jesús dice, me voy a ir a las aguas y me voy a ir al otro lado de las aguas y me voy a quedar en todo ese lado. ¿Para qué? Para que los que están de este lado, ¿qué tienen que hacer los que están de este lado? Entonces, unos le siguen a Cristo Jesús y le creen a Cristo Jesús porque Juan decía, pero Cristo Jesús hacía. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Cristo Jesús? Pausa. A ver, ya, pausa y oramos. ¿Qué es lo que hacía Cristo Jesús? ¿Qué es lo que decía Juan y no hacía Juan? Preguntas hasta aquí. Primera parte. Pues vamos a la oración. ¿Ya? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, así como Cristo dividió las aguas, separó, así los hijos de luz llevan a las aguas lo que pertenece a tu espíritu. No solamente palabras, porque al igual que Juan el Bautista, nosotros llevamos un espíritu de padres a hijos para volver al Padre y levantar las aguas, levantar el espíritu, levantar lo que corresponde a tu reino. Y en el nombre de Cristo Jesús, hacer lo que hace el Padre. Hundir lo que el Espíritu hundió a través de la separación. Hundió las tinieblas, hundió el abismo, hundió el pecado, hundió la muerte, hundió las cabezas, hundió la profecía sin cabeza, hundió la palabra sin cuerpo, pero levantó aún al espíritu de Elías
y aún a Juan, para que en el nombre de Cristo Jesús siga caminando y llevando luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la separación, necesitamos separar las aguas. Las aguas de hundimiento, ¿a dónde pertenecen las aguas de hundimiento? Las aguas de hundimiento pertenecen a Babilonia. Las aguas de hundimiento pertenecen al mes de Tebet. ¿Ya? Entonces, facilito, el 10º mes, entonces vamos a ver, el 10º mes ¿a quién pertenece? El 10º mes pertenece a los hijos. El 10º mes pertenece a Dios. El 10º mes pertenece a Jerusalén. El 10º mes, última cosa, con eso, el 10º mes le pertenece a la lluvia. Entonces, el 10º mes le pertenece a los tesoros. Así que, ¿cómo están los tesoros de la casa del Dabar? ¿Cómo están los tesoros? Los tesoros separados. ¿Cómo están? Los tesoros separados están levantándose y están levantándole. Y el pueblo de Dios y la casa del Dabar decimos. Amén. 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 ¿Cuántos días tenemos? Amén. Amén. ¿Cuántos días tenemos? ¿Cuántos días tenemos? Ya es que, a ver, entonces ahí vamos. No se llama Tebet, se llama 10º mes y se llama 10º día. Estamos en el día, Exactamente. estamos en el día 3. Tenemos 7 días. Es decir, ¿por qué tenemos 7 días? Porque después de 7 días, ¿qué? Características del 7º día. El 7º día se llama, después de 7 días se llama el ayuno del 10º mes. Características del ayuno del 10º mes. Ahora sí necesitamos su participación. Características. Mía. Ahí serían los hundimientos, ¿no? Al Características de los revés. hundimientos. Hugo, características del ayuno del 10º mes. Nati, características del ayuno del 10º mes. Katia, características. Carmita, Daniel, Adrielina. Una característica. Un voluntario. Antiguas leyes antiguas. Aguas desordenadas. Características del ayuno del 10º mes. Característica, cambio, transformación. Entonces lo que le está diciendo es separación. Y cuando se produce la separación, ¿qué se produce? Se produce alegría. Es decir, ahorita no importa cómo esté usted, no importa cómo esté su casa, pero tiene 7 días. ¿Por Amén. qué? Porque 7 días, porque es el día de la alegría. ¿Por qué es el día de la alegría? Porque es día de división. ¿Por qué es día de división? Porque es día de separación. ¿Quién separa las dos cosas? ¿Quién separa las dos cosas? Levante la mano, ¿quién separa las dos cosas? Levante la mano. El que es tesoro. Las mujeres. La novia. Perdón. ¿Qué dijo? La novia. Todos son hijos, ¿verdad? Otra vez. Todos somos hijos. Pero la única característica para separar todo esto es, vamos nuevamente. Si no, vamos. Entonces, es cuando está presente el Padre, hay separación. ¿Hay separación cuando está presente el Padre? Yo diría que sí. Cuando está presente el Hijo, ¿hay separación? Sí. También. Sí. Cuando está presente el Espíritu, ¿hay Sí. separación? Sí. Sí. Cuando está presente la unidad. Es que es el divididor, el espíritu. Perfecto, usted lo acaba de decir. Entonces, por eso tenemos que desempolvar. Nuevamente tenemos que desempolvar nuestros ojos.
Y para desempolvar nuestros ojos se llaman el Shabbat. Entonces, Génesis 1:1. Génesis, con eso, Génesis 1:1. Dice, todos saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunta, ¿estaba presente el Padre? Sí. Sí. Sí, claro. ¿Estaba presente el Hijo? Sí. Sí. ¿Estaba presente el Espíritu? Sí. 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 Y sin embargo, es que estaban los tres presentes. ¿Quién es el que faltaba? Vamos al 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Mm. El Hijo. ¿Ah? Cristo. ¿Cómo? A ver. A ver, eso es, esto es Shabbat. Por eso estamos, ya ven, Shabbat. Si el Shabbat usted no desempolva las cosas, si esté presente, ¿qué es lo que falta aquí? Aquí lo Los que falta, ojos. Los El- ojos. ¿qué Los falta? ojos. Un Los décimo ojos. mes. El Ah, divisor. a ver. Falta el 10º mes, dice Mía. Yo, Adriana, digo los Bueno, ojos. a ver, perdón. Entonces, Yo digo los ojos. amén. Lo que falta es que se abran los ojos. Y para que se abran los ojos, el material el material para que se abran los ojos se llama estaño, se llama división, se llama separación. Entonces, cuando están presentes todos los elementos, alguien tiene que llevar la separación. Y ese alguien se llama en el 10º mes. La alegría es que usted lleve la separación. Si usted no lleva la separación, ¿qué pasa? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Los cielos y la tierra se crearon, pero usted tiene que crear la separación. Y la separación, el único capaz de separarla todo esto se llama espíritu. Y el espíritu y sus ojos, dio la separación. Y el espíritu y sus ojos le dio la separación a Cristo. Y el espíritu y sus ojos tiene la separación al Padre. Y el espíritu y sus ojos le dio la separación a Juan el Bautista. Y el espíritu y sus ojos le dio la separación en sus aguas. Y el espíritu y sus ojos le dio la separación a Cristo. Y Cristo se fue al otro lado. ¿Para qué se fue? Creo que Cristo al otro lado se fue al otro lado para separar las aguas. Y en el otro lado se quedaron quienes. Y en el otro lado se quedaron los mismos de siempre. Entonces, Cristo Jesús, ¿en dónde está? ¿En dónde estaba Cristo Jesús? Cristo Jesús estaba separando las aguas que no separó. Eso es lo que acabamos de orar. Separando las aguas que no separó Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista bautizó. Pero el que bautiza con espíritu para que usted tenga el espíritu y separe esas aguas, ¿cómo se llama? Se llama novio, se llama novia. Así que el novio se fue para ver qué hacía la novia. Pero el novio no se fue para ver cómo estaban los toros desde lejos. El novio se fue para seguir trabajando en las aguas. El novio se fue para seguir trabajando al otro lado de las aguas. El novio se fue para seguir trabajando en el desierto. El novio se fue para seguir trabajando en Egipto. El novio se fue para seguir trabajando en Judea. El novio se fue para seguir trabajando en el resto de las naciones. Le estoy diciendo que viajó a todas las naciones. No, le estoy diciendo que le dejó a la novia y está la novia para que la novia se pare en Jerusalén, se pare. ¿Por qué? Porque es el 10º mes. ¿Y qué tiene que separar? Tiene que separar primera cosa. Tiene que separar alegrías y tiene que separar tristezas. Pero en este tiempo más hay tristezas que alegrías. Más hay nostalgia que alegrías. Más hay recuerdos que alegrías. Más hay trasnochadas que alegrías. Más hay pasadas de la mañana que despertadas. Más hay
más hay divisiones en la casa que alegrías, más hay contiendas en la casa que alegría, más hay discusiones que alegrías, más hay todo eso. ¿Por qué? O su casa está feliz, o su casa está llena, discúlpeme, está llena del Espíritu. ¿Por qué? ¿O no ha estado así su casa? Pregunta, entonces, todo esto, desde el principio, Dios lo hizo ¿para qué? Dios lo hizo por cielos nuevos y tierra nueva. Dios lo hizo por cielos y por tierra. Entonces, el 10º mes, ¿qué está haciendo Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, Dios va a esperar cuando venga Cristo Jesús y venga con los... No, porque el reino del Dios y su justicia, ¿para qué es? Para renovar los cielos y para renovar la tierra. ¿Cuáles cielos y cuáles tierras? Entonces, en los cielos estaban felices. Y todo esto lo hicieron por quién? Todo esto lo hicieron por el ambiente. Todo esto lo hicieron por el lugar en donde está viviendo la novia. ¿En dónde está viviendo la novia? ¿En dónde está viviendo la novia? La novia, Génesis 1:1. ¿En dónde está viviendo la novia? La novia está viviendo en los cielos viejos y la tierra vieja. ¿Ya? ¿Y la novia qué? ¿Qué tiene que hacer la novia? Aprender a vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿Dios qué creó? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para quién creó cielos nuevos y tierra nueva? ¿Para quién? Creó para el novio. ¿Para qué? Para la novia. ¿Para qué? Para los hijos. Y entonces en el 10º mes, ¿alguna pregunta? Si tiene preguntas. Entonces en el 10º mes, el 10 días, el 10º día del 10º mes, vamos al libro de Zacarías. Zacarías 8:19. Así dice Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto, del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del mes se convertirán para la casa de Judá en alegría, en Moed. Amad pues la verdad y la paz. ¿Ya? Entonces, primerito, alegría. Alegría. Eso es lo primero. Se cambia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el 10º mes, si usted no tiene alegría, ¿qué va a pasar? Todas las cosas hundidas. ¿Cuáles son las cosas hundidas? ¿Qué es lo que se hunde? Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos estos 7 días, justo. Primerito, hoy es Shabbat. Ya vamos empezando el Shabbat. Ahorita vamos a empezar el Shabbat. Entonces, a partir de ahora, el día jueves decíamos, ¿no es cierto? Déjeme ver para estar seguro. Sí. Ahora es Shabbat. 4 del mes de Tebet. Tiene el domingo 5. Culto. Culto de alegría. Tiene el lunes 6. Sigue la alegría. Es decir, la renovación tiene que mantener la alegría. ¿Cuál alegría? La alegría de que usted ya sabe separar. ¿Y qué es lo que tiene que separar? Cielos y tierra. Facilito. ¿Sí? Entonces, ahorita, el 7º día, ¿qué es lo que hacemos el 7º día? Separar cielos
y tierra. Por eso vamos a empezar con esta separación, la separación de este Shabbat. Padre, Padre, si estamos en el 10º mes, es por todo ese fruto de alegría que nos diste en el 9º mes. Porque en el nombre de Cristo Jesús, esa plomada y esa alegría no tiene por qué perderse por todas estas alegrías que se están convirtiendo en tristezas, por todas estas alegrías que se están convirtiendo en confusión, por todas estas alegrías que se están convirtiendo en hundimiento, porque toda alegría que se convierte en hundimiento es una alegría humana, es una alegría racional, es una alegría diabólica, es una alegría que divide, pero no es una alegría que separa. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, en los cielos, a pesar de que había tinieblas, estaban alegres, porque nosotros estamos preparando la novia. Y la alegría es que toda la creación y los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿para quién se hizo? Se hizo para la novia, para el estrado de sus pies, que es la novia, que es la nueva Jerusalén, que es la nueva maternidad. Y para el novio, que levanta hijos, no de alegrías que se apagan, sino de un espíritu que camina a los tiempos señalados. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, se ha devuelta la alegría del espíritu, la alegría de la separación, la alegría de la división en la vida de Mía, de Hugo, de Nati, de Adri, de Lina, de Carmita, de Amén. Katia, de Ciel, de Alexandra, para que lleguemos al 10º día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la historia. ¿Por qué el ayuno? Todos saben el ayuno. ¿Por qué? ¿Qué pasó el 10º mes? Fue ¿cómo se llama? Cuando Israel Babilonia. fue sitiado en Ezequiel, Nombre. Nombre. Babilonia sitió. Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia es la vieja tierra. Babilonia es la vieja maternidad. Babilonia es la vieja Jerusalén. ¿Qué le parece? Y si es la vieja Jerusalén, es la vieja maternidad. Entonces, ¿qué hizo Babilonia? Babilonia fue y se puso. Lo único que hizo Babilonia es ponerse al lado. Eso es lo que hizo. Vamos al libro de, ¿dónde está? Ezequiel, capítulo 21. ¿Dónde está? 24, Marquito. Ezequiel 24. Pero ya ve, eso es. Ahí está. Vino a mí la palabra de Jehová en el año 9º, el 10º mes, a los 10 días del 10º mes. ¿Cómo se llaman los 10 días del 10º mes? ¿Cómo se llama? Se llama ayuno de Bien. hundimiento o transformación y alcance de la alegría de que usted ya sepa utilizar. Si usted sabe utilizar la división, ¿a quién le daría la división usted? ¿A quién le daría? A Babilonia. A mí misma. Primero, la división, nuevamente, la división es el estaño. La división es la separación. La división es la alegría del espíritu. Y resulta ser que el espíritu, ¿a quién le dio todo esto? Todo esto le dio a Zorobabel. ¿A quién le daría usted todo esto? A Zorobabel. ¿Por qué a Zorobabel? Porque Zorobabel, resulta ser que Zorobabel
es parecido a Babilonia. Esa es la palabra. Babilonia Babilonia es un término que viene de Babel. ¿Ya? Entonces, Babilonia no se llama Babilonia. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar el divisor, utilizar la separación. Comenzamos a separar. Babilonia no es Babilonia. Entonces comenzamos. Divisor y separación. Babilonia es Babel. ¿Ya? Primero. Siguiente. Zorobabel. ¿Qué es Zorobabel? También tiene Babel en su nombre. Pero sí, exactamente. Entonces, por eso, es que esto está, es que esto, ¿a quién le daría? Entonces, ahora sí, vamos. ¿A quién le daría usted el estaño? ¿A Babilonia o a Zorobabel? Perdón, primero separamos, ya separamos. ¿A quién le daría? ¿A Babel o a Zorobabel? Entonces, primero le pregunta el Espíritu, Espíritu de Dios, ayúdame a separar. Espíritu de Dios, tú viniste a separar. Y cuando vino el Espíritu de Dios a usted, ¿qué le dio? Le dijo usted, escoge Babilonia o Zorobabel. Perdón, tengo que aprender, yo también estoy aprendiendo a utilizar. Separa Babel o Zorobabel. Entonces, Babel, el momento, entonces dice, ratito, el Espíritu de Dios no le di a Babel, el Espíritu de Dios le di a Zorobabel. Ahora, el Espíritu de Dios tenía Babel, el Espíritu de Zorobabel tenía Babel. Tenemos que ir a Babel. Vamos a Babel. Génesis capítulo. Era el hijo de Salatiel, Marquito. Vamos, va. No va por ese lado estoy dividiendo. Entonces, por favor, tenemos que aprender a dividir, tenemos que aprender a separar la Biblia, porque la Biblia tiene dos componentes, por lo menos dos. Babel y Zorobabel. Entonces, ¿qué hay que separar? Hay que separar a Babel. Y si separamos a Babel, ¿quién queda? Queda Zoro. ¿Ya? Ahora veamos si esto es cierto. Vámonos a Génesis capítulo 11. ¿Ya? Verso 9. Dice, verso 9. Por eso fue llamada Babel. ¿Por qué fue llamada Babel? Porque allí Dios, ¿qué hizo? Separó. Separó. No. Lea por favor. No, Babel, entonces. No le venga, por favor. Después Porque usted utiliza. Primero lea. La Biblia se lee. Vea, la Biblia se lee. Yo la leo, Marquito. Ya. Ujú. Diga. Dice, porque eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre ella y sobre toda la tierra. Ya. Perfecto. Entonces, primero hay que leer la Biblia, ¿no es cierto? Y la Biblia viene a hacia nosotros. ¿Para qué viene a nosotros? Para darnos el Espíritu. ¿Y el Espíritu en nosotros qué hace? Hace Zorobabel. Es decir, ¿qué hace el Espíritu? Nos divide. Es decir, ¿qué hace? Utiliza el estaño. ¿Y el estaño utiliza para qué? Para dividir.
Para separar, pues. Dividir o separar, como bien lo ha dicho. Gracias por corregirme. Pero separar. Y el momento que separo, ahí sí puedo leer. Y aquí descubro que todo esto es una obra de Babel. Mm, Pero me voy al verso 1 y lea el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¡Oh! ¿Qué pasó? Si utilizo el divisor, si utilizo el estaño, si utilizo la separación y si utilizo el espíritu, ¿qué sucede? Confusión. Hay la No, unidad no. Perfecto, muy del bien. espíritu. ¿Ah? Hay el espíritu, pues hay la lengua del espíritu. Ahora, espérese. Muy bien. Ya me, ya me estoy. Lo que sucede es que ahí, a quien yo le divido y a quien le separo, se llama Babilonia. Y cuando le separo a Babilonia, ¿quién queda? Cuando se separa a Babilonia, todo el pueblo de Dios puede decir, cuando separa a Babilonia, ¿quién queda? Queda solo Babel. Así es. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le hago la ecuación. Zorobabel. ¿Cuál es la característica de Zorobabel? Zorobabel tiene una lengua. ¿Cuál es la lengua de Zorobabel? La lengua de Zorobabel es la del espíritu. Y cuando viene la lengua del espíritu, ¿qué hace? ¿A quién divide? ¿Divide el espíritu? ¿Divide el reino de Dios? Ah, separa Babel. ¡Separa Ahora, Babel! Sí. Entonces, Génesis capítulo 1, verso 1. Estaban presentes todos, pero ¿quién faltaba? Faltaba Zorobabel. Porque Zorobabel, ¿quién tiene a Zorobabel? ¿Quién tiene a Zorobabel? ¿Quién tiene a Zorobabel? ¿Quién tiene a Neri? ¿Quién tiene el sacerdocio? ¿Quién? La mujer de Josué, la mujer de Yehoshua. ¿Y quién es la mujer de Yehoshua? Es la la novia. novia. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Al divisor. Tiene al divisor porque tiene al Neri. Y el momento que le divide a todos ellos, ¿qué aparece? Aparece Zorobabel. Y cuando aparece Zorobabel, aparece el hijo de Neri, aparece la lámpara y se abren los ojos. Y cuando se abren los ojos, resulta ser que mi familia, resulta ser que mi Babilonia, resulta ser que toda esa mezcla de sangres, resulta ser que todas mis generaciones que han sido una Babilonia. Eso quiere decir entonces la agarro y desaparezco a la Babilonia. No, yo soy la luz. ¿Yo soy qué? Yo soy Zorobabel. ¿Yo soy qué? Yo soy el divisor. ¿Yo soy qué? Yo soy el estaño. ¿Yo soy qué? Yo soy la luz. Y entonces, por ende, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convencerles. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Tengo separar. que, tengo que llevar mi alegría, tengo que llevar mi oración, tengo que llevar a mi vida, tengo que llevar a mi casa, tengo que llevar a mi casa, a mi unidad. Tengo que llevar lo que pertenece al Espíritu y lo que pertenece a Dios, lo que pertenece a mi santuario. No lo que pertenece, en otras palabras, lo que pertenece al César, lo que pertenece a la soldadura. ¿A quién pertenece a la soldadura? Pues todo eso pertenece al César. Y lo que pertenece a Dios, ¿qué tengo que llevar a Dios? Tengo que llevar, tengo que llevar Zorobabel. Porque ¿quién es? ¿Qué es Zorobabel? Entonces, ¿qué es Zorobabel? ¿Cuál es la característica de Zorobabel? Cielos nuevos y tierra nueva.
Zorobabel es la unidad de semilla y Babel. ¿Sí? Babel, quitada la semilla. ¿Quién es la semilla? La semilla de Babel, ¿quién es? Sor. Génesis 1:1, la semilla de Babel, la semilla de Zorobabel, la semilla de Zorobabel es del espíritu. La semilla de Zorobabel es de una sola lengua. La semilla de Zorobabel es del santuario. La semilla de Zorobabel es la casa de Dios. La semilla de Zorobabel es la nueva maternidad. La semilla de Zorobabel es la Jerusalén. El santuario. ¿Tenían o no tenían espíritu los babilónicos? ¿Tenían o no se tenían? Sí. ¿Tenían o no tenían a Zorobabel? ¿Pero qué dijeron? A ver, Zorobabelcito, ahora te vamos a dividir, porque nosotros tenemos la división. ¿Y qué dividieron? Babel, ya. ¿Y qué hicieron con la semilla? También la dividieron. La semilla le echaron fuera, la dispersaron y metieron y también la dividieron, como dice Lina. También la dividieron. Y en lugar de hacerle una semilla santa de la vid verdadera, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron las mujeres? Varias lenguas, Dividieron. las mesas, Volvieron a sus lenguas. Pues, ¿Y cuál es la lengua? ¿Cuál es la lengua de las mujeres? La lengua de la vieja maternidad. ¿Ya? la de Babel. ¿Ya? ¿Y cuál es la lengua de Zorobabel? La lengua de separación. La Ujú. lengua de separación. Porque Zorobabel, ¿qué vino? ¿Qué vino a unir? Zorobabel vino a unir la alegría del espíritu. Zorobabel vino a unir los cimientos. Zorobabel vino a unir la piedra angular. Zorobabel vino a unir el memorial. Zorobabel vino a unir la novia. Zorobabel vino a unir el novio. Zorobabel vino a unir los sellos. A los hijos. A sellar los hijos. Entonces, el 10º mes, ¿quién se hunde? El 10º mes. Babel. Babilonia. La maternidad Entonces, el vieja. 10º mes se llama de hundimiento. Porque para hundir, ¿qué se necesita? Se necesita de un sello, se necesita del anillo. Todo lo que se hunde tiene lodo y tiene sello. Es decir, el sello es un lodo. Y el lodo sigue siendo lo mismo. El lodo sigue siendo la tierra, el lodo sigue siendo la escoria, el lodo sigue siendo la soldadura. El lodo sigue siendo el oro y la plata sustentadas en una Babilonia. Porque ¿qué hacen los sellos? Los sellos, escuche, 10º mes, mes de sello. Porque el sello lo que hace es hundirle, o el sello lo que hace es que levantarse. Entonces tiene 7 días para estrenar ¿qué? El mismo hundimiento de siempre, del mismo sello que tiene sellado por ahí, o que se hundan esos sellos para levantar el sello del Espíritu. ¿Cuál es el sello del Espíritu? Y con eso completamos. El sello del Espíritu, ¿cuál es? El sello del Espíritu es la separación. El sello del Espíritu se llama estaño. El sello del Espíritu se llama bedelio, porque el sello del Espíritu se llaman ojos abiertos para diferenciar los tesoros que me hunden del tesoro que soy yo, que me levantó. No que me levantó porque yo estaba lleno de piedras preciosas, porque ese Satanás no me levantó porque tenía una lengua bonita de oro, no me levantó porque hablaba bonito y feo y porque tenía un montón de plata. ¿Por qué me levantó? Me levantó porque soy tesoro. Porque si no Amén. me levanto como tesoro, todos los tesoros del mundo, ¿qué hacen a los que tienen los tesoros del mundo? Les hunden. Porque el único tesoro que levanta verdaderos tesoros, se llama
hijo, porque el único tesoro que levanta los verdaderos tesoros se llama el que separó las tinieblas de la luz e hizo nuevos cielos y nueva tierra para que yo pueda caminar. ¿Para qué son los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Para que yo me hunda o para que yo camine? Entonces estoy esperando que vengan los angelitos a salvarme. O ya tengo que aprender a vivir el reino de Dios y su justicia. Buscando tesoros que me hundan. O llegando al 10º mes. Con esas alegrías. Alegrías de fin de año. Alegrías de Navidad. Alegrías. Ahora. Alegrías de todo el parentesco. Alegrías de toda la Babilonia. O alegría de solamente ese Zorobabel. Que nuevamente a la Babilonia, ¿qué le dice a la Babilonia? Si quieres Babilonia, sigue Babilonia. Pero Babilonia tiene una semilla y esa semilla se llama Zorobabel. Así que ¿por qué nos alegramos? Mía, 7 días, ¿por qué nos alegramos? ¿Qué vamos a hacer? No es cuestión de Juan el Bautista, es cuestión de Cristo. ¿Por qué se alegra el novio? Abre el micrófono. ¿Por qué se alegra la novia? Porque va a separar Porque las la aguas. novia tiene la capacidad de separar. Lina, ¿por qué se alegra la novia? Porque la novia tiene la capacidad de separar, de llevar el espíritu. Porque ¿a quién le separa la novia? A la Babilonia. ¿Para qué? A ese papel, Exacto. ¿O acaso usted no fue un agente de separación de Babilonia? pues sí. No. No fue un agente de separación. No se le cruzaron los cables. Sí. ¿Y usted qué le tocó? ¿Babilonia o Zorobabel? ¿Y cómo terminó? ¿Terminó como Babilonia o como Zorobabel? ¿Cómo terminó usted? Partido. ¿Como Babilonia o como Zorobabel? Como Zorobabel. Como Zorobabel. Somos agentes y terminamos como Babilonia, pues. ¿Ah? ¿Cómo? No, Hundidos, ¿no? porque tenemos el espíritu para dividir, para separar. Otra vez. Ah. Zorobabel divide a Babilonia. Babilonia dividida, el único que le divide es Zorobabel. Para Claro. que Babilonia vuelva a ser ¿qué? Zorobabel. Porque Zorobabel tiene una semilla y esa semilla es del espíritu, porque es una sola lengua. Para que en su casa, ¿qué lengua? ¿Qué lenguas han estado manejándose en su casa? Le digo yo de una vez, porque como dice la palabra, no estar preguntando. Las lenguas que se han estado manejando en su casa, lenguas babilónicas. Lenguas babilónicas. Su familia, lenguas babilónicas. Alexandra, Natalie, Katia, lenguas babilónicas. Sí. Y entonces, y lenguas, ya se fue su familia y siguen las lenguas babilónicas. Ya se acabó Navidad y siguen las babilónicas. Ya se acabó dedicación y siguen las babilónicas. Ya se acabó Año Nuevo y siguen las babilónicas. ¿Y cuándo van a parar las lenguas babilónicas? Cuando se pare un solo Babel y diga hasta aquí las lenguas babilónicas, porque yo soy el que tengo que desempolvarme esa vieja escritura, porque la escritura me vino a mí a separar, porque todo lo que yo leo todo lo que yo leo en la Biblia me lleva a Zorobabel o me lleva a Babilonia, porque todo lo que la Biblia viene a mí no es para que yo le haga un champús babilónico, sino el Espíritu me va a decir, ¿dónde están los ojos? ¿Con qué ojos estás viendo? Mira, te estoy dando ojos de Zorobabel. Mira, te estoy dando verdadera alegría. Mira, tú eres mi alegría, tú eres la alegría de tu casa, pero que te alegres con ellos. Y sigas hablando esas lenguas babilónicas, tranquilo, no te preocupes, eso lo vas a vivir todos los días, mientras no aprendas a separar esas lenguas en tu mente, en tu boca, en tu corazón y en tu vida.
Porque cuando viene la lengua de Dios a tu casa, ahí amanece el día, ahí la lluvia tiene sentido, ahí salgo cuando debo salir, ahí duermo cuando debo dormir, y ahí me levanto, y por más Babilonia con las que me haya levantado, me levanto y digo, aquí hay un Zorobabel para dividir esos sueños de esa noche y nuevamente despertar el día, porque tengo 7 días. Amén. Y la casa del Dabar dice, Amén. Zorobabel. entonces, ¿tiene lengua o no tiene lengua? Amén. Y entonces, ¿por qué tantos problemas en la casa? Gracias por abrir y permitirme mirar las expresiones, pero no se preocupe, que la Biblia me abre los ojos y yo ya sé cómo son las expresiones de toditos y no necesite, y todos sabemos cómo son las casas de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos a Zorobabel para dividir Babilonia. Y tenemos a Babilonia, agradezca a Dios, tenemos a Babilonia, para que usted le diga nuevamente, aquí nosotros somos Zorobabel, aquí nosotros leemos a Zorobabel, aquí vivimos a Zorobabel, porque aquí nosotros separamos esas lenguas. Así que bienvenida Babilonia, pero para que te caigas y vuelvas a Jerusalén, y bienvenida Babilonia para que te hundas. Le pasó Amén. esto a Babilonia y le pasará eso a Babilonia. Amén. Amén, Marquito. Bienvenida esa Babilonia para que se levante un verdadero Zorobabel. Amén. Ya acabamos. Pregunta de oración. No, ya, bueno, oramos. Ya, se acabó de lenguas babilónicas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es Shabbat, porque el Shabbat nos recuerda no solo, Señor, que se completó la creación, sino que por el Shabbat vinieron nuevos cielos y nueva tierra, para que Zorobabel siga haciendo de esa Babilonia que se hunda, que caiga. Pero en el nombre de Cristo Jesús, que no se levante un Zorobabel, que se levante una verdadera semilla y una verdadera alegría completa, porque ese es mi espíritu para caminar a este encuentro de este 10º mes. Y si lo hacemos en la nueva Jerusalén, con cielos nuevos y nueva tierra, y si lo hacemos con Cristo Jesús, pues caminando, hundiendo en las aguas donde se hundió Juan el Bautista, nuevamente hundiendo esos propios hundimientos y esos propios sellos, porque aún los sellos de la vieja paternidad se tienen que hundir, porque nuevamente tiene que completarse la alegría de estos 10 días. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por devolvernos en este Shabbat. Y esa, seguirla llevando, la de una sola lengua, porque esa lengua siempre vendrá de una sola semilla, y esa es de la vid verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, y en unidad de espíritu, Shabbat. Ya. Amén. 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 Gloria a Dios.